Pues vamos a hablar hoy de la respuesta a una carta o un correo, un email, como se dice ahora, que envían desde Chile el profesor Montes Vargas sobre el asunto y le pregunta a don Gustavo Bueno, Schopenhauer y el materialismo filosófico. Bien. Dice así la carta. Vamos, los párrafos pertinentes. Dice, escribo este correo desde la lejana ciudad de Santiago de Chile. Acabo de ver por YouTube su respuesta a las preguntas del señor René Benavides Ribes, sacerdote chileno. Debido a que me encuentro en la actividad de lectura y de redacción de mi tesis de magíster en filosofía, Universidad de Chile, cuyo título es La ontología materialista de Schopenhauer, interpretación de la ontología schopenhaueriana desde las coordenadas del materialismo filosófico, de Gustavo Bueno. Me atrevo a realizar la siguiente petición. ¿Podría referirse a la filosofía schopenhaueriana desde las coordenadas del materialismo filosófico y en particular a las relaciones entre la voluntad y representación, con la doctrina de los tres géneros de materialidad? Pues bien, vamos a hablar de este asunto, claro. Asunto que claro, vamos a tratarlo así en directo, desconociendo, como es natural, desconociendo pues los presupuestos que tiene el autor de la tesis, la visión que tiene del materialismo de Schopenhauer o del materialismo filosófico, es decir, desconociendo todo. Tanto es así que cuando leí la carta en un primer momento pensé que lo mejor era rogarle que aplazase un poco esto hasta que me entregase algún anticipo de la tesis. Claro, pero esto cambiaría completamente la perspectiva, creo yo, porque si me envía un anticipo de la tesis o resultados parciales o prácticamente totales, entonces mi respuesta tendría que estar en función de lo que él había hecho, con lo cual se perdía lo que a mi juicio probablemente pretende él, que es que sencillamente, partiendo de premisas cero, yo conteste a la pregunta objetiva, a la confrontación objetiva, ante la cual tengo que decir que yo no tengo ningún privilegio, puesto que yo no soy especialista en Schopenhauer, en absoluto, vamos, lo he leído desde siempre, pero vamos, no en plan de especialista, un poco como leía Spinoza, ¿verdad? Que Spinoza yo lo leía de estudiante, pero al margen de que fuera un capítulo de la historia de la filosofía, simplemente lo leía en una iglesia, en una catedral, precisamente en latín, para que la gente que estaba allí pues pensase que yo estaba leyendo un libro de oración. Efectivamente, yo había metido el Tratado Teológico Político, lo había metido en un devocionario de mi tía, que era muy religiosa, y entonces pues nada, la cosa pasaba, no tenía nada de importancia. Un joven de 17, 18 años estaba leyendo un devocionario y era Spinoza. Pues más tarde me di cuenta que Spinoza era una figura esencial en la historia de la filosofía. Pues un poco parecido es mi relación con Schopenhauer. Bien, entonces, sencillamente con estos preámbulos, pues se me ocurre pues responder a la pregunta que se me hace, pues según mi leal sabía entender y sin más pretensiones que una confrontación, así en líneas muy generales, como él me pide por otra parte. Bien, y la primera cuestión que se me ocurre es esta, que seguramente se le ocurrirá también a mucha gente. Bueno, los componentes paradójicos, por así decirlos, que puede tener hablar del materialismo de Schopenhauer, siendo así, como es bien conocido, que Schopenhauer figura como una de las figuras clásicas del idealismo alemán y aún del espiritualismo alemán, sobre todo del idealismo. Y entonces, claro, hablar del materialismo de Schopenhauer, a muchos les puede parecer, pues, qué sé yo, extravagante o desajustado. Bien, digo a muchos, no a todos. Porque, claro, además, en todo caso, todo depende de lo que se entienda por materialismo, como natural, y que se entienda por materialismo.
si, por ejemplo, porque hay muchas clases de materialismo, como es bien sabido, pues, por ejemplo, para referirme a lo que me parece más pertinente para este asunto, por ejemplo, y habitualmente el materialismo tradicional es el de Demócrito y el de Epicuro, es decir, el atomismo que reduce la realidad pues a cuerpos elementales indivisibles, extensos, llamados átomos, en principio de morfologías distintas, en el caso de Demócrito, comparadas con letras, y más tarde en Epicuro a corpúsculos, a esférulas pequeñas, aunque podrían tener gran tamaño, es decir, por ejemplo, el Sol podría ser un átomo, de Epicuro siempre que sea indivisible, idea esta que procede de Aristóteles, claro, el significado particular del Sol, que en el caso del atomismo de Epicuro pues podría ser también un átomo, porque naturalmente no está determinado en el atomismo de Epicuro o de Lucrecio, no está determinado las dimensiones del átomo. Simplemente se supone, o en general se tratan como si los átomos fuesen los límites de la división de la materia extensa, tridimensional, y entonces pues estos límites están indefinidos, efectivamente se dice que los átomos, la mayoría de ellos por lo menos, son invisibles e intangibles. Es decir, son átomos metafísicos, para decirlo de otro modo, calificación que, como he sabido, y me parece que lo hemos dicho días anteriores, en alguna exposición de este tipo, pues molestaba mucho a Lenin en su materialismo y empiriocriticismo. Y llamar metafísico a Demócrito le parecía excesivo. Sin embargo, es metafísico en el sentido de que no pertenecía al orden de la física, puesto que era intangible, no se podía tocar ni manipular ni se podía ver. Entonces era una cosa puramente deductiva y una deducción que es imposible, pues para decirlo con una terminología empirista, comprobar empíricamente, pues es una cosa metafísica. Bien. Pero claro, este materialismo de Demócrito y Epicuro pues no es el único, y además es un corpuscularismo que además está acompañado del vacío, que tampoco es la nada, aunque le llaman meón los de Demócrito, pero que no era nada, como sobre todo se demostró pues muchos siglos después, en la época de Torricelli, de Pascal, etc. Y entonces ese vacío será el no ser corpuscular, pero sigue siendo algo, no es la nada en absoluto. Y entonces el materialismo ya no se refiere únicamente a lo incorpóreo, sino que también el vacío es material, aunque sea una materialidad sumamente extraña porque es negativa. Por otra parte hay muchas clases de materialismo, como bien sabido, pues por ejemplo el materialismo que se atribuye pues a ciertos teólogos como Ibn Gabirol Avicebrón, que se dice en español, ¿verdad? Avicebrón, o el materialismo de Hobbes, el corporismo de Hobbes, o qué sé yo, el de Darwin, también el de Darwin se llama materialista, en fin, muchísimas variedades. Y particularmente pues hay un libro famoso que nosotros hemos comentado varias veces, que es el libro de Janet, titulado precisamente El materialismo de Schopenhauer, el materialismo idealista de Schopenhauer. De manera que Janet ya había un poco advertido que en el idealismo de Schopenhauer hay un componente materialista. ¿Cuál sea este? Esa es la cuestión. Este libro fue traducido al español, pues qué sé yo, hace el año 1876, me parece, 76 o 71, no puedo precisar, por Ares, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Mariano Ares, un católico de Salamanca, que lo tradujo al español. Y esto lo digo porque es importante una sugerencia que hace precisamente Gustavo Bueno Sánchez en su tesis doctoral sobre Ceferino González. Es muy probable que Fray Ceferino hubiera leído el libro de Janet a través de la traducción de Ares, y por esto es muy importante el hecho de que el propio Fray Ceferino en la Historia de la Filosofía, que es una obra realmente originalísima e importantísima, y que es el objeto principal de la tesis doctoral de Gustavo Bueno Sánchez a la que me he referido, en donde Fray Ceferino
advierte, incluso cabría decir denuncia, los componentes materialistas del propio idealismo kantiano, pero no ya por razones de su tesis doctoral, la de Kant, ¿verdad?, sobre la cosmogonía de carácter meteórico, que en la línea de la que después fue la hipótesis nebular de Laplace, aunque Laplace escribió su famosa obra en la teoría llamada ambiguamente de Kant-Laplace, porque son cosas distintas, la teoría nebular y la teoría meteórica, que escribió pues, casi 40 años después, me parece que Laplace. Y entonces la idea, Ceferino González dice que Kant, que esta idea del materialismo de Kant, basada en la cosmogonía kantiana, esta idea de materialismo de Kant pues, fue asumida y tomada sobre todo por Engels y por Marx, que consideran a Kant como una especie de corifeo del materialismo por esta obra que era, de cierto modo, una obra de juventud, que se consideraba así una obra de juventud. Ahora, sin embargo, tuvo una gran influencia y fue pionera precisamente en una concepción del origen del universo que no tenía que ver con el creacionismo, sino más bien con una hipótesis aplicando la teoría de Newton, ingeniosísima, que hace de Kant uno de los pioneros de estas teorías cosmogónicas que después se han multiplicado por docenas. Pero el materialismo de Kant, que le atribuye Fray Ceferino al idealismo kantiano, es mucho más amplio. Se refiere a la propia idea de materia, a la propia idea de sujeto corpóreo y muchas cosas de ese tipo. Y por supuesto también llaman materialista pues no solamente a Kant, sino a discípulos de Kant, como al propio Hegel, etcétera, etcétera. De manera que da un concepto de materialismo en sentido amplio, sumamente curioso, que hace llamar la atención sobre el hecho de que la distinción entre materialismo e idealismo pues no parece tan dicotómica, puesto que muchos de los representantes del idealismo resultan ser materialistas. Esa es una tesis que Ceferino conoció perfectamente y la explicó ampliamente en su historia de la filosofía, y luego en detalle. Pues bien, en el caso que nos ocupa, yo por mi parte tengo que decir que la idea de un Schopenhauer muy cerca del materialismo filosófico en cuanto mantiene un realismo epistemológico, pues la habíamos citado muchas veces a propósito de lo que llamábamos el argumento zoológico contra el idealismo, precisamente, el argumento zoológico, en donde se hacen intervenir a los animales y a la percepción animal, no solamente al hombre, y suponiendo que claro que los animales, en la teoría clásica, que no tienen alma espiritual, tendrán un alma vegetativa pero no espiritual, y por consiguiente que no son espíritus en ningún caso, aunque después esto ha cambiado mucho, pero me estoy refiriendo en la época. Y entonces el argumento zoológico, que procede ya de los escépticos griegos, por supuesto, de sexto empírico, etc., sin embargo, adquiere una relevancia esencial, puesto que el conocimiento de los animales en cuanto es semejante a los hombres, es decir, las sensaciones, los órganos de los sentidos, etc., pues cambia completamente la situación, pues por ejemplo, del idealismo de Berkeley, por caso, donde el espíritu parece que es el sujeto espiritual, es decir, el sujeto cartesiano, en una palabra. Y entonces, el sujeto cartesiano, claro, desde el punto de vista de Kant, como es bien sabido, plantea problemas muy especiales, porque el sujeto cartesiano es espíritu puro, según la teoría cartesiana procedente de Gómez Pereira, del libro famoso Antonina Margarita de Gómez Pereira, según el cual los animales y el hombre, tratados conjuntamente, no tienen sensibilidad, no sienten, por supuesto no piensan, y además no sienten porque según la argumentación de Gómez Pereira, si sintieran, es decir, si vieran, olieran, pues qué sé yo, gustaran, si tuvieran sensaciones o sentimientos, entonces tendrían también que tener conceptos y por tanto esto tendría que tener un alma espiritual. Como esto le parecía a Gómez Pereira absurdo, entonces pues resolvió la cuestión del modo más radical imaginable, consistente en decir que los animales y el hombre en cuanto animal no tiene sensibilidad. Por tanto que
que es un autómata, que él se mueve no porque haya percibido, haya tenido impulsos de moverse de carácter interno, sino simplemente porque es un autómata que se mueve como una máquina, como un robot, diríamos hoy. Y esta teoría, como he sabido, la tomó Descartes y sobre ella fundó la teoría del automatismo de las bestias, después la metría, etcétera, que por otra parte tuvo una importancia decisiva en el desarrollo de la fisiología. Por ejemplo, como bien sabéis, la teoría del reflejo condicional está basada precisamente en esta teoría, porque los espíritus animales, que son realmente átomos, corpúsculos, se reflejan en la glándula pineal y pasan por los tubos que creía que eran los nervios, y entonces pues mueven todo el sistema de un organismo animal o humano de un modo automático. Y naturalmente esta teoría pues facilitó extraordinariamente el desarrollo de la fisiología del sistema nervioso como natural, animal y humana. Entonces, el problema fundamental, como es bien sabido, deriva de que Kant había establecido la crítica de la razón pura, y Kant es aquí pertinente cuando hablamos de Schopenhauer, porque Schopenhauer, como bien sabido, afirmó repetidas veces, sobre todo en los complementos al mundo como voluntad y representación, pues había advertido y afirmado tajantemente que él es el verdadero sucesor de Kant, y que los demás idealistas, particularmente Fichte y Hegel, que son unos charlatanes que no merece la pena ni nombrarlos, ¿verdad? De manera que Schopenhauer hablaba en nombre de Kant, y habla siempre en nombre de Kant, porque entiende a Kant mejor que él mismo lo ha entendido, según Schopenhauer. De manera que desde el punto de vista de Schopenhauer, la interpretación de Kant es fundamental en este contexto. Y Kant, claro, como es bien sabido, en su crítica de la razón pura, en la estética trascendental, había precisamente establecido que las categorías del espacio y del tiempo son las formas a priori de la posibilidad del entendimiento, de la posibilidad de la sensibilidad. Es decir, la estética en el sentido que la utilizó Baumgarten, precisamente, de donde tomó Kant, precisamente, el escritor de estética. Es decir, la aistes y la sensación. Entonces, que además Baumgarten le llamó noseología inferior, curiosamente, para contraponerla a la noseología superior, que sería la teoría de la ciencia conceptual, etcétera, o proposicional. Bien. Entonces resulta que Kant está postulando la necesidad de unas formas a priori sin las cuales no se pueden conocer los cuerpos. Entonces, ¿cómo puede hablar Kant de un sujeto no corpóreo? Porque claro, el sujeto no corpóreo, origen de todo conocimiento, era el cogito cartesiano, pero el cogito cartesiano queda totalmente desbordado por este modo de verlo. Es decir, el sujeto no es el sujeto del cogito cartesiano, que es un sujeto pues espiritual, como dice precisamente Descartes y Malebranche, etc. El sujeto es un sujeto corpóreo y dotado de formas a priori. Claro, estas formas a priori kantianas quedan muy ambiguas, sobre todo la primera y segunda edición, pero siempre hemos subrayado que entre los herederos de Kant, en el siglo pasado en Alemania, hay que hacer figurar no ya a la etas kantiana, que se llama, de filósofos académicos, sino precisamente a una escuela de fisiólogos, encabezada sobre todo por el famoso Johannes Müller, el autor de la ley de la energía específica de los sentidos. Esta ley específica de la energía específica de los sentidos, introducida por Johannes Müller, pues sostiene que el sujeto corpóreo, claro, no es el sujeto cartesiano, el sujeto corpóreo está dotado de órganos de los sentidos y de pares nerviosos, cada uno de los cuales percibe los estímulos según su propia energía. Es decir, el nervio óptico percibe todos los estímulos, sean eléctricos, sean lo que sean, en forma de luz. El oído los percibe en forma de sonido, el tacto en forma de cuerpo, etc. Es decir, que estos nervios, sencillamente, que constituyen la trama de nuestra subjetividad corpórea, para Johannes Müller, pues vienen a equivaler a las formas a priori de Kant. Es decir, es como si tuviéramos una forma a priori de la luz o del sonido,
dada en esos sentidos, idea hasta que después se desarrolló amplísimamente, como habéis sabido, pues uno de los discípulos de Johannes Miller, uno de los más famosos, el de Dubois-Reymond, por ejemplo, el famoso fisiólogo Dubois-Reymond. En este sentido, yo recuerdo un artículo muy largo de hace ya bastantes años, publicado en el Basilisco, sobre el ignoramos, ignorabimus de Dubois-Reymond, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con esta cosa y con Kant también precisamente. Y entonces la idea de las formas a priori, que no son abstractas, sino que tienen ya una determinación pues corpórea de algún modo, pues está no solamente en los herederos de Johannes Miller, sino también después en la teoría de las Gestalten, de la Gestalt, las formas a priori después están las formas a priori de la sociedad, desarrolladas pues, por varios sociólogos posteriormente, por varios etólogos, ¿verdad? De manera que entonces la influencia de la teoría de Kant sobre las formas a priori ha sido enorme en la tradición posterior, pero repito, no ya solamente en los neokantianos, sino en fisiólogos, en sociólogos, etcétera, que propiamente acaso ni siquiera sabían de quién era Schopenhauer, no lo habían leído, ¿verdad? Pero bien. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿qué entendemos por materialismo en este contexto? Cuando hablamos del materialismo de Schopenhauer, por lo menos desde el punto de vista del materialismo filosófico. Pero aquí lo decisivo, yo creo, es qué se entiende por materialismo y qué se entienda por incorporeísmo, frente al materialismo corporeísta. Es decir, si tomamos como prototipo de la realidad los cuerpos, Epicuro, para decirlo rápidamente, entonces el materialismo corporeísta tiene que definir al espiritualismo como lo incorpóreo, como seres incorpóreos, pero los seres incorpóreos es un concepto negativo, y lo incorpóreo pues puede ser algo que mucho más, habíamos citado el vacío de los epicúreos, pero en general, como lo corpóreo suele ir asociado a los sólidos, a los cuerpos tangibles y operables, que son los sólidos, entonces habría también entidades que, siendo incorpóreas, por lo menos en el sentido fuerte de los sólidos, aquellos cuyo privilegio consiste en que pueden ser operados, en que podemos operar con ellos, podemos manipular, cosa que no podemos hacerlo con los seres incorpóreos, aunque sean incorpóreos sólidos, sobre todo con los gaseosos. Y entonces suponer que los cuerpos no sólidos, sino gaseosos concretamente, pues que son espirituales. Incluso la teoría del espíritu, como se ha visto, la de Anasímenes, pues tenía que ver con el neuma, que es el soplo, el espíritus, el espiráculo, es decir, la interpretación del estado gaseoso de los cuerpos como una especie de estado especial de la realidad, que sería el espiritual. Claro, esta teoría del espíritu, del carácter gaseoso del espíritu, pues naturalmente está ya después del experimento de la clepsidra, cuando se demostró que los gases pues ocupaban espacio cuando se comprimían, etcétera, y luego más adelante, pues claro, sobre todo basta pesarlos, ¿verdad? Cuando los gases también tienen un peso, la actividad cinética de los gases, pero en fin, estas serían cosas posteriores ya del siglo XVII en adelante. Entonces, la idea de la definición del espíritu como definición negativa, pues la dificultad está si los criterios se toman de la metafísica especial a la metafísica general de Wolff. Y aquí entramos en un terreno sumamente difícil de simplificar. Simplemente yo creo que aquí es necesario, imprescindible, remitirnos a una definición de materialismo filosófico en forma de un mapa lineal, de una secuencia, que muchísimas veces hemos utilizado esta exposición, a saber, una secuencia de 6 signos, pues entre corchetes, ¿verdad?, que es M, la idea de M, que es la materia ontológica general, después M sub I, que es el universo,
constituido por M1, M2, M3, al que hace referencia precisamente el profesor chileno, M1, M2, M3, y después E. Claro, esta secuencia de símbolos representa por las ideas cardinales, por decirlo así, del materialismo filosófico. Y entonces estas ideas cardinales pues se pueden coordinar, no digo otra cosa, con las ideas de la ontología general y especial, tal como la expuso Wolff, con todos los antecedentes consiguientes que aquí no podemos hablar. Como es bien sabido, Christian Wolff dividió la ontología, como tratado de ser, en una ontología general que tenía por objeto el tratamiento del ser común a todos los entes, y este ser común pues que era un ser abstracto, pero no era abstracto, pero ¿con qué tipo de abstracción? Con la abstracción formal o material, etc. Nosotros utilizamos un criterio de distinción que es la distinción entre lo lisiológico y lo morfológico. Entonces, el ser de la ontología general está tratado lisiológicamente, es decir, sin que pueda tener ninguna especificación general. El ser no es un género, como Aristóteles ya lo subrayó, porque en cambio la distinción de Wolff en metafísica, ontología general y especial está basada en la distinción de género y especie. Claro, la distinción de género y especie de Porfirio pues pide que el género supone una especie, porque si no hay especie no hay género. Y entonces el género supone especie. Esta es una teoría que el propio Aristóteles la tiene insinuada, que Wolff y después Linneo o Porfirio descuidaron simplemente el género y especie, y que en España concretamente pues trató en el siglo XVI un escolástico muy curioso y no demasiado conocido llamado Zúñiga, que era un profesor de donde era profesor de Úbeda o de aquellas grandes universidades andaluzas del siglo XVI, y entonces allí sostuvo Zúñiga que la especie, apoyándose en Aristóteles, no era un predicable más, sino que era el sujeto de los predicables, y por lo tanto la distinción de especie y género se borraba. Pues bien, cuando hablamos de ontología general y especial, estamos hablando de género y especie, y estamos ahí, naturalmente sin quererlo, encauzándonos en los rieles de una teoría unívoca del ser, porque los géneros y especies son unívocos en la teoría de Porfirio y luego de Linneo, claro. Los géneros y especies son unívocos. Ahora bien, cuando el ser es análogo, la cosa cambia completamente. Y entonces, por eso digo que cuando hablamos de ontología no general, sino lisiológica, precisamente para evitar, entre otras cosas, lo de general, entonces es el indeterminado, que es común a todos, pero gracias a su indeterminación, precisamente a no tener relieve, que es lo que significa lisiológico, de liso, igual que en español la palabra liso, ¿no? A diferencia de morfológico. Ahora bien, las morfologías son variadísimas, y la metafísica especial de Wolff, que no es especial, por tanto, según lo que decimos, porque no hay un género que sea especie, sino que es morfológica, otra vez, pues entonces esta metafísica especial, pues según Wolff, se centraba en torno a tres círculos, por decir, los tipos de entidad, que era las que corresponden a las famosas ideas de alma, el hombre, la alma humana, del mundo y de Dios, las ideas de la metafísica especial. Y naturalmente estas ideas, que son las tres ideas que vienen rodando desde Santo Tomás o de San Agustín y que llegan hasta Kant, porque toda la crítica de la razón pura de Kant está basada en las tres ideas, sobre todo en la dialéctica trascendental, donde Kant intenta deducir estas ideas de los tipos de silogismos categóricos, hipotéticos y disyuntivos, y curiosamente, como la deducción de Kant es tan ingeniosa y tan bonita al leerla, pues yo creo que la belleza de esa construcción pues
ha hecho creer a todos los neocantianos, y lo sigue diciendo, que las tres ideas de la metafísica occidental, como se dice varias veces, pues que están realmente ahí objetivas, que son reales, cuando es una invención completamente, ¿verdad? Primero sobre todo porque hay una relación entre la metafísica general y especial importantísima, que se comprende muy bien en Aristóteles, a saber, que no es una dicotomía, tal como vino desde la tradición, porque la metafísica especial contiene algún puente hacia la general, y este puente en la teoría de Aristóteles era bien claro. Yo creo que en la teoría de Aristóteles el puente está en el libro octavo de la física, cuando Aristóteles subraya en el mundo cósmico, en el mundo, en el universo, en el cosmos horatón, el universo, mundus aspectabilis, que decía en la traducción latina, el mundo que se contempla, que se ve y se toca. Pues este mundo pues era un mundo naturalmente que tenía pues unas características especiales, estéticas, objetivas, etcétera, y por tanto que este mundo, sin embargo, Aristóteles subraya en él el movimiento. El mundo está moviéndose continuamente. Ahora, como el movimiento, como el mundo es finito, según Aristóteles, tesis que viene de Parménides, el mundo es finito y el mundo está moviéndose eternamente en el tiempo, necesita un motor que eternamente le esté moviendo. Este motor tiene que ser incorpóreo, dice Aristóteles, y entonces, porque si fuera corpóreo se agotaría su energía, y entonces el movimiento eterno del mundo es el que induce a Aristóteles a establecer la famosa tesis de un primer motor, que ya es incorpóreo, es de carácter espiritual, y entonces que lo define como el noéseos por analogía con el pensamiento, un pensamiento subjetivo. Bien. Lo mismo ocurre, de manera que el movimiento eterno del mundo sería el puente que en la filosofía tradicional aristotélica clásica sería el puente de la ontología especial a la ontología general. Porque Dios sería el primer ser, además. En la teoría de la analogía del ser, esta es la teoría de los escolásticos, sobre todo por Suárez, por ejemplo, el ser primero, el primer análogado del ser, la analogía de atribución, es Dios. Dios es el ser por esencia, frente a los demás. Bien. Entonces, quiero decir con esto que cuando estamos hablando de la metafísica general y especial, en su correlación con el mapa lineal que he dicho del materialismo filosófico, porque estamos coordinando cosas que no quiere decir que se identifiquen, ni mucho menos, no quiere decir que se identifiquen. Y entonces, el intento de definir el espíritu frente a la materia mediante una negación, es decir, lo incorpóreo no es suficiente, porque lo incorpóreo hemos dicho que no define al espíritu, es mucho más amplio, ¿no? Es una negación, es un concepto negativo, puramente amorfo, negativo, lisiológico otra vez, además de la negación. Y por eso, ya hace años, me parece que fue en el mito de la felicidad, sí, precisamente empujados por la naturaleza misma de la materia que allí tratábamos, pues introdujimos un criterio de distinción entre materia y espíritu para definir el espiritualismo, pues más o menos diciendo, tomando como criterio no el cuerpo en general, el cuerpo de Epicuro, los átomos de Epicuro, sino el cuerpo viviente, los cuerpos vivientes. Y entonces redefiniendo el espiritualismo como la teoría que sostenía la posibilidad de vivientes incorpóreos. Es decir, ya no se contrapone lo corpóreo y corpóreo, sino los cuerpos vivientes con los vivientes incorpóreos, lo cual parecía que daba una definición mucho más ajustada a lo que se entiende normalmente por espíritu, puesto que un espíritu que no sea viviente, sencillamente no es un espíritu. Es otra cosa distinta, es el aire, o es el neuma, es decir, el espíritu tiene que ser viviente para que sea espíritu, como está de acuerdo con toda la tradición del animismo, después de la teoría de los ángeles de los escolásticos, etcétera, etcétera. Ángeles ocupan un lugar esencial, puesto que, como hemos dicho muchas veces en la teoría de la teoría de Linneo, etcétera, pues los ángeles ocupan
y la teoría del hombre, la dignidad del hombre, del renacimiento, ocupan un lugar esencial los ángeles. La dignidad del hombre consiste en que el hombre está por encima de los ángeles, precisamente, lo cual es una definición, pues, que sea de carácter teológico, pero que tiene implicaciones políticas y culturales inmediatas, que estar por encima de los ángeles quiere decir que los cristianos que defendían esta tesis están por encima de los musulmanes, que suponían un entendimiento agente, por ejemplo, que es el que hace pensar a los hombres y al cual los individuos están subordinados hasta el punto que aquí se funda pues la costumbre que hemos visto tantas y que seguimos viendo estos días de la autoinmolación en la yihad, ¿verdad? La autoinmolación de los musulmanes, precisamente porque el cuerpo es algo que está completamente subordinado a... Es decir, no existe probablemente, es una cosa despreciable, porque por encima está el espíritu y el espíritu angélico en el cual ellos viven. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la idea del materialismo de Schopenhauer pues, puede ser tratada de muy diversas formas, como vemos. Y una de ellas, yo creo la más importante, es esta, que el rechazo de Schopenhauer desde siempre a un sujeto cartesiano, es decir, a un espíritu puro, a un cogito cartesiano. El sujeto para Schopenhauer es un sujeto corpóreo, es decir, está dotado de nervios, porque la distinción fundamental, como es bien sabido, que hace Schopenhauer y como lo hacía Kant, etc., la distinción de sujeto y objeto, y de ahí viene el idealismo y el materialismo como distinción fundamental en toda la ontología. Y la división de las ontologías en ontologías idealistas o materialistas, o realistas, ¿verdad? Y entonces esta distinción fundamental pues, ha sido y sigue siendo uno de los criterios principales de toda la filosofía. Incluso recuerdo ahora a Ortega cuando dice ni idealismo ni realismo, es decir, está siempre girando en torno a esta distinción, ¿no? No digamos el neocantismo, en fin, es una distinción completamente esencial. Y cuando se habla del idealismo material de Berkeley, pues fue Schopenhauer también precisamente el primero que apreció y subrayó algo que después no se ha querido subrayar, y es que lo dice Kant explícitamente en la Crítica de la Razón Pura, que el idealismo trascendental es el de Berkeley, precisamente el obispo Berkeley, porque Berkeley no solamente aplica el idealismo a las cualidades llamadas secundarias, ¿verdad? Las que se perciben por un solo sentido, sino las primarias, por ejemplo, la extensión y al movimiento. Es decir, absolutamente todo, según Berkeley, todo lo que conocemos, lo conoce un espíritu que está al margen completamente de toda corporeidad, porque el espíritu absoluto, es decir, Dios, en este caso, el Dios cristiano, de algún modo, pues está realmente enviándole a los sujetos humanos, le está enviando lo que le parece, y por eso solamente se percibe en el momento que los envía. Precisamente por esto Fichte, cosa que Schopenhauer no conservó, porque claro, Schopenhauer como natural iba, sobre todo la fobia a Fichte y a Hegel, yo creo que le obnubilaba para reconocer los componentes que había en Fichte y en Hegel de materialismo. Cuando, por ejemplo, dice Fichte que Berkeley es materialista, lo cual para Fichte es un insulto, ¿verdad? Es un materialista porque al admitir que fuera del sujeto hay otro sujeto absoluto que es Dios, pues está negando la libertad humana y está negando el idealismo, porque el idealismo es precisamente la libertad para Fichte. Y entonces la libertad supone que no cabe un Dios exterior al sujeto, sino que el ego, el ig, ¿verdad?, de Fichte es el ig absoluto, el yo absoluto, que incorpora de algún modo al otro y a la propia divinidad. Entonces, y esta es una idea de Fichte, es decir, darse cuenta que la tesis del idealismo trascendental según Kant es distinta del realismo empírico, y Kant subraya ampliamente en la Crítica de la Razón Pura que el idealismo trascendental puede ir junto con el realismo empírico. Es decir, la evidencia o la creencia de que nuestras percepciones, por ejemplo,
esta mesa, este astro, este bosque, este árbol, etcétera, que los veo ahí enfrente y que son reales por el idealismo empírico, por el realismo empírico, sin embargo, no excluyen el idealismo trascendental como no lo excluían Berkeley. Esa es una idea que Kant la exponía clarísimamente y que Schopenhauer realmente es la que retoma. Y entonces la situación de Schopenhauer en este punto de vista pues empieza a atacar, yo creo, al fondo de la cuestión, a mi juicio, que es la idea del sujeto trascendental. Pero este sujeto trascendental, que más o menos se corresponde dentro del materialismo a lo que hemos llamado el ego trascendental, pero un ego que es corpóreo, claro, en el sentido que nosotros lo hemos utilizado. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿qué papel ocupa la distinción entre idealismo y materialismo en este sistema ontológico de Schopenhauer y de materialismo filosófico? Pues yo creo que la cosa se puede resumir de este modo, que el materialismo de Schopenhauer, pues es un materialismo que se mantiene principalmente a escala de la ontología general. Es decir, por una razón, bueno, esto quizás se vea mejor establecido, una coordinación, también coordinación, no identidad, entre los tres géneros de materialidad dentro de lo que hemos dado, que es por los que se interesa el profesor chileno. Hemos tenido que interpretar los tres géneros de materialidad y la famosísima cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer, que yo traigo aquí la obra de Schopenhauer que utilizaba yo desde estudiante, ¿verdad? Que era la traducción de Ovejero y Maury del año 1911, nada menos, ¿verdad? Pues aquí, en esta famosísima obra de Schopenhauer, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, pues entre otras cosas Schopenhauer distingue pues cuatro tipos de objetos, a saber, que son las que se corresponderían, una vez teniendo en cuenta el mapa lineal que hemos trazado anteriormente, MI, M1, M3 y pues la coordinación sería la siguiente. El M, lo que llamamos material ontológico general, correspondería al ser en general, al ser común. Después, el M1, M2, M3 correspondería a los tres tipos de objetos a las tres raíces que Schopenhauer trata en este famoso escrito suyo, que es un tesis doctoral, precisamente. Y entonces el M1 correspondería con el primer tipo de objetos, M2 con el segundo tipo de objetos y M3 con el tercer tipo de objetos. Repito, correspondencia puramente coordinada, porque luego el detalle de lo mismo no es exactamente lo mismo. Aunque sí tiene cierta analogía en el sentido siguiente, que Schopenhauer supone que el primer tipo de objetos que conocemos, vamos a leerlo directamente para no mezclar, dice: primera clase de objetos para el sujeto y forma en que se presenta en ellos el principio de razón suficiente. Bueno, naturalmente aquí pues la exposición está dentro de los contextos como natural de Schopenhauer, de la época, y entonces, pero lo esencial que queremos aquí subrayar es las relaciones de estas clases de objetos con el espacio y el tiempo, que son las formas a priori de Kant, precisamente, para la percepción, las formas estéticas. Entonces, la primera clase de objetos, lo que llamamos M1, se coordinaría entonces con esta primera clase de objetos para el sujeto, que son los que están en el espacio y en el tiempo. Pero el espacio y el tiempo, ¿cómo? Aquí hay una cuestión esencial también, a diferencia de la distinción de Schopenhauer o del propio Kant entre lo interior y lo exterior. Es decir, como es bien sabido, pues la tradición agustiniana, la vía interioritatis de San Agustín, in interiore hominem habitat veritas, noli forasire, todo el mundo recuerda aquella famosa requerimiento de San Agustín, no quieras ir fuera, en el interior del hombre está la verdad.
el interior, la vía interior y Tetens es lo interior, el hombre interior, lo que se da a la reflexión. Esto sigue siendo el sujeto cartesiano. El propio Kant estaba utilizando también constantemente, y Schopenhauer, la interior y lo exterior, suponiendo que esta distinción es primaria, esencial, y que la vía de interioridad pues define un tipo de ontología ya distinta de la otra. El interior de algún modo representa el espíritu. Es el famoso salto a la reflexión del hombre de que tanto insistió en él el padre Teilhard de Chardin y en general todos los espiritualistas. La reflexión es que el espíritu está presente ante sí mismo. Es decir, la propia teoría del sentimiento de Tetens, que es una invención de Tetens, sobre la que basó Kant su programa de las tres críticas, Tetens vino a distinguir entre las relaciones de las cosas exteriores al sujeto con el sujeto, las relaciones del sujeto con las cosas y las relaciones del sujeto consigo mismo, ante sí mismo. Y en el primer caso estaban los actos de conocimiento, en el segundo los de apetito, la petición, la vis apetitiva y la vis cognoscitiva de Leibniz, y en el tercer caso el sentimiento. El sentimiento se lo inventó Tetens y claro, inmediatamente adquirió una importancia decisiva en toda la psicología y filosofía del siglo XVII y XVIII, etc. El romanticismo sobre todo. El sentimiento era el espíritu ante sí mismo, sobre todo en la música, ¿verdad? La música era el puro sentimiento y entonces el sentimiento era la presencia del espíritu ante sí mismo. Claro, este criterio del interior y exterior, que supone, por ejemplo, la teoría del conocimiento, la teoría de la proyección, teoría de la proyección también tradicional, que por ejemplo nosotros hemos muchas veces comentado a cuenta de un médico del siglo XVI español llamado el Divino Vallés, ¿verdad?, en donde intentando explicar por qué percibimos visualmente los objetos, pues utiliza la metáfora de la proyección, ¿verdad? Los animales o el hombre reciben estímulos exteriores y luego los proyectan al exterior. Entonces es como si hubiera, y bueno, y muchas veces se ven, bueno, ahora ya no se ven, pero vamos, en tiempos, yo recuerdo un libro que estudié en el bachillerato en Zaragoza, donde venía un cráneo humano y venía dentro una especie de proyector epidiáscopo, se llamaba entonces, donde decía el autor del libro, he aquí esquema de proceso de visión. El árbol envía al sujeto una imagen y luego que está en el cerebro. ¿Cómo pasa la imagen del interior del cerebro al exterior? Pues por una palabra de proyección, igual que con el epidiáscopo. Entonces, el epidiáscopo, y entonces todo el mundo se imaginaba que tenía en la cabeza una especie de proyector, ¿verdad? Y esta es la teoría de Platón en el fondo, porque el ojo es fuego, la luz, y a diferencia de la teoría de Aristóteles, que era distinta, pero que tampoco explicaba el asunto, claro. Aristóteles se fijaba en el humor acuoso del ojo y pensaba que en el ojo, pues como es agua, pues se reflejaba como en un lago los objetos. Eran metáforas rurales, como se puede decir, puramente rurales. Y sin embargo, con eso estuvo funcionando y sigue todavía siendo, cuando se ve la proyección. Es más, incluso los psicólogos de la Gestalt siguen hablando de la proyección. El fenómeno phi, por ejemplo, el movimiento estroboscópico, ¿verdad?, pues es un proceso para explicar la causalidad. Entonces, el movimiento estroboscópico es un fenómeno puramente cerebral, pero que luego se proyecta. ¿Qué quiere decir se proyecta? Pues eso, esa metáfora. Bien, entonces, para evitar precisamente este dilema, que es insoluble en mi juicio, hemos siempre insistido, y esto es un componente esencial del materialismo filosófico, me parece, hemos insistido en la distinción entre lo apotético y lo paratético. Es decir, al subrayar el hecho de que la visión es apotética, es decir, que cuando yo veo un árbol no estoy viendo, desde luego no veo la imagen en mi cerebro, veo el árbol mismo. Y cuando veo un color, veo el color que está en el objeto, que el color es objetivo, que no es subjetivo, ¿verdad? Y luego lo proyecto. Porque esa es la imagen esta de meter un proyector en la cámara y sale verde o azul según lo que le metas. Es decir, el objeto, las cualidades secundarias, los colores o los sonidos están en el propio objeto.
no están simplemente en el cerebro y luego lo proyecto. Este es el mecanismo ordinario que constantemente se hace. Me estoy acordando ahora de la teoría del sonido, pues qué sé yo, de casi todos los teóricos de la música, ¿verdad? El sonido como una especie, la teoría de los logaritmos de la música, claro, que son el cerebro, el oído que hace logaritmos y luego los proyecta, claro. Y entonces, pues claro, esos son unos mecanismos, en mi juicio, realmente metafísicos que no saben lo que son. Pues bien, la teoría de la percepción apotética quiere decir que el objeto es inmediato y este objeto inmediato supone una ontología de carácter puramente no sustancialista, sino en donde cada objeto está enteramente incluido en otros objetos, en la interacción de otros objetos. Es decir, lo que llamamos predicados alotéticos, no autotéticos. Es decir, predicados alotéticos sin las cuales, y por eso la distinción que hacemos más bien entre interior y exterior sería lo cóncavo y lo convexo. Es decir, cuando un animal o el hombre pues percibe, se dice que percibe en su interior pues los estímulos del mundo externo, lo que los percibe sería en su convexidad. ¿Por qué? Porque la convexidad es la propia idea de lo apotético, que es convexo, es decir, cuando yo veo al otro como un sujeto que está actuando, como ve el etólogo. Hemos analizado esto más ampliamente cuando hablamos de los etólogos, de la conducta de acecho. Es decir, cuando un etólogo está observando a un depredador que está acechando a un tercero, el depredador no puede de ninguna manera reducirse a alguien que en su cerebro tiene la conducta de la presa, sino que es la presa misma. Y esa presa la tiene que ver el etólogo, si no, no sabes lo que hace. Es decir, necesariamente la relación no es sobreañadida, es que lo que ve el leopardo es precisamente la cebra misma. Y entonces, por eso se aproxima hacia ella, o se le separa, etc. Y entonces el análisis y el etólogo tiene que hacer eso necesariamente. Por tanto, el etólogo tiene que estar suponiendo que la percepción del leopardo que es apotética, que vea a lo lejos, precisamente. Otra cosa es qué signifique esto, pero esa es esta cuestión. Y entonces, pero al ver apotéticamente al depredador y a la fiera, entonces los ve de un modo convexo. Es decir, los ve como esferas desde fuera, no penetran en su interior. Y entonces, cuando supone que él está en su interior, entonces que está percibiendo su interior, lo que está haciendo es el representarse de un modo apotético, pero con los ojos cerrados, diríamos. Pero está representándose algo, dicho de otro modo, el concepto de interior, el poder que tenemos de interior, pues es un concepto que procedente precisamente de la experiencia objetiva. No es lo de Tetens, ¿verdad? Y esto lo he tratado más ampliamente en un libro sobre televisión, no me acuerdo cómo se llama el libro, televisión, apariencia y verdad, eso es, en esta cuestión. Entonces, en este libro se pretende establecer la idea de que los sentimientos de Tetens son imaginarios, que lo que vemos lo vemos allí en el objeto mismo, y que por tanto que es en el objeto mismo de donde después sacamos la idea de un interior, pero el interior es, diríamos, no el interior absoluto, puro de Tetens, sino que es una construcción de la experiencia objetiva de los animales y del hombre. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la primera clase de objetos, que son objetos de la percepción estética, que por tanto tienen que ser, según esto, sometidos a las categorías del espacio y del tiempo, a las categorías de la sensibilidad, pues estas son las que define precisamente Schopenhauer en el capítulo 4 de su obra, ¿no?, famosa. Y, bueno, esto es clarísimo. Dice, por ejemplo,
Bueno, voy a ir más rápido porque si no nos metemos demasiado tiempo. Forman aquel contenido, aquel complejo sin principio ni fin que constituye nuestra realidad empírica. Es decir, esto corresponde literalmente a M1. En el segundo caso, capítulo quinto, de la segunda clase de objetos para el sujeto y forma correspondiente del principio de razón suficiente. Esta clase la componen los conceptos, o sea, las ideas abstractas en contraposición con las meras percepciones en las cuales, etcétera, etcétera. Es decir, en esta clase de objetos que viene a ser M2, aquí no están propiamente en el espacio ni en el tiempo. Es decir, están, por lo menos en el punto de vista convexo. Las M2 pues no están en el espacio ni en el tiempo, porque el espacio y el tiempo que puedan percibirse allí es puramente cóncavo, es ilusorio de algún modo. Es el tiempo musical, por ejemplo, que va percibiendo a alguien cuando no tiene en cuenta el metrónomo ni la coordinación con otros músicos. Sería imposible completamente sin entender si fuera esto. La tercera clase de objetos correspondería a M3. Aquí parece evidente que aquí está Schopenhauer hablando, e incluso se ve gráficamente, pues está hablando de aritmética, de geometría, de teoremas geométricos, es decir, lo que llamamos M3, enteramente. Y luego, ¿en qué queda entonces la cuarta clase de objetos de Schopenhauer? Pues aquí viene una cuestión, yo creo que es decisiva para nuestro asunto, a saber, la cuarta clase pues no se corresponde con M1 menos M3, sino precisamente con M, con la materia ontológica general. ¿Por qué digo esto? Pues porque, tal como la ve Schopenhauer, claro, porque según Schopenhauer, de aquí se exige que no hay un conocimiento del conocimiento, que es lo de Descartes, que es la reflexión. El conocimiento del conocimiento, dice Schopenhauer, no es imposible, porque para esto sería preciso que el sujeto pudiera separarse del conocimiento y conocerlo, lo que es imposible. Y entonces esto quiere decir que el conocimiento, bueno, lo dice, vamos a ver en sus palabras, según esto, el sujeto se conoce a sí mismo solo como volente, no como conocente. Es decir, lo que llamamos sentirse, en el sentido de Tetens, lo que llamamos conocerse a sí mismo es creerse, es la voluntad. Y entonces lo que hace Schopenhauer es remitirse a la voluntad para explicar pues la realidad. Lo que pasa es que es una voluntad que, claro, que tiene que ver no con la voluntad psicológica, sino con cualquier voluntad que aparece en la naturaleza. Y entonces la voluntad pues empieza a ser, según esto, pues algo parecido a M sub I y a M. Y como la voluntad que Schopenhauer invoca es una voluntad pues absoluta, es el primer principio, de ahí su apelación a los Upanishads, ¿verdad? Es decir, al nihilismo, a la temporalidad, etc. Y entonces esta voluntad es precisamente, corresponde al ego trascendental, pero traducido a la metafísica. Es decir, es el que capta la M y la conexión entre entre M sub I y M, entre la especial y la general que decíamos antes. Y entonces esta idea es lo que me parece que permite un poco sacar la conclusión principal a la que quería llegar yo aquí. Y es esta, que la distinción esencial entre Schopenhauer y el materialismo de Schopenhauer y el materialismo filosófico estaría no ya en la cuestión entre el idealismo y el materialismo y el realismo, que es muy importante, sino en la cuestión entre el monismo y el pluralismo. Es decir, porque la voluntad de Schopenhauer es un monismo, se supone que es la voluntad que abarca todo el universo, que es una voluntad que está eternamente produciendo y desfalleciendo, etc. Y esa voluntad da una unidad al universo, en lo que consiste en gran parte pues todo el interés, yo creo, literario de Schopenhauer, porque eso le permite establecer una serie de conexiones, etc. Mientras que el pluralismo de M no sería una unidad volente, sino que sería simplemente la pluralidad absoluta que implica la discontinuidad,
que implica la ruptura continuamente de unas cosas con otras, que sería esencial en el materialismo filosófico, cosa que en el materialismo de Schopenhauer no se daría. Pues yo creo que con esto más o menos quedan trazadas unas líneas generales que naturalmente pues nuestro profesor pues podrá interpretar como le dé la gana y como le parezca oportuno. Y por supuesto yo a su disposición en cualquier momento.